De las 4 bancadas parlamentarias, la del PSC, por los antecedentes de sus integrantes, es la única que registra 2 asambleístas con amplia experiencia en trabajo legislativo de grupos. Esta experiencia ha sido en gobierno y oposición, en mayoría y en minoría, en confrontación y en diálogo. Luis Fernando Torres, asambleísta PSC Tiempo de Cambio, vocal del CAL. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un saludo de mi parte. Carlos Falqués, jefe del bloque, y usted son quienes acumulan mayor experiencia. De acuerdo a esa experiencia, ¿cómo construir confianza mutua cuando se parte de una década de confrontación? Las oportunidades se han presentado, efectivamente tengo la experiencia, esta es la 5ª ocasión que la provincia de Tungurahua me ha elegido como su representante en la Asamblea Nacional. Antes fui 2 veces alcalde de la ciudad de Ambato, y la posibilidad de llegar a acuerdos mínimos se ha presentado por el hecho de que el oficialismo esta vez tiene solamente 74 votos y ya no tiene más de 100, y ello les obliga indudablemente a construir caminos para acuerdos, porque si solamente 5 de los 74 no estuvieran presentes en la sesión, inclusive podría haber el problema de la falta de quórum. Y las señales fueron positivas en la sesión inaugural, cuando el nuevo presidente de la Asamblea, el doctor José Serrano, permitió que pudiéramos hablar los representantes de la oposición prácticamente más allá del tiempo que normalmente se hablaba, y se abrieron los espacios para las 2 vocalías del Consejo Administrativo de la Legislatura, una que la ocupa la bancada del Cambio Positivo, integrada por el Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, Tiempo de Cambio y el Movimiento Social Conservador, y la otra vocalía para la alianza Creo Suma. Pero lo más importante es que en la sesión inaugural y también en la sesión realizada anoche, los miembros de la oposición, que sumamos 49, estuvimos coordinando acciones, votamos en conjunto, y ello permitió que los 2 puestos en el Consejo Administrativo de la Legislatura puedan finalmente ser ocupados, en mi caso, como representante de la bancada del Cambio Positivo, y en el caso del arquitecto Donoso por la alianza Creo Suma. La apertura al diálogo plantea un desafío a los actores políticos de gobierno y oposición. A los unos, corregir errores cercanos para afianzar el proyecto político, y a los otros, recuperar la confianza de la ciudadanía haciendo olvidar errores lejanos. Sobre el telón de fondo, pues, de un mandato popular de segunda vuelta dividido por la mitad, pero coincidente el mandato en exigir cambios. Con esta coreografía y una agenda tan amplia, la primera prioridad dentro de esa agenda es el déficit fiscal y la crisis económica. Efectivamente, la economía tiene que estar primero. El Ecuador no ha salido todavía de la recesión, y se necesitan indudablemente de varias acciones legislativas, entre otras cosas, para fortalecer la dolarización y también para que el Estado pueda funcionar. Dentro de pocos días ya podrá la Asamblea comenzar el tratamiento del presupuesto general del Estado. Allí se podrá conocer efectivamente a cuánto asciende el déficit, qué necesidades fiscales tiene el gobierno. Pero más allá del tratamiento del presupuesto general del Estado, lo que importa es que la legislación sirva para fortalecer la dolarización, y por ello, entre las primeras acciones que yo he anunciado que tomaré, estará la fiscalización al Banco Central del Ecuador para conocer cuál es la proyección del dinero electrónico, y también para conocer cuál es la dimensión de las llamadas facilidades de pago o préstamos que ha hecho el Banco Central al Ministerio de Economía, y que de lo que se conoce oficialmente ya supera los 5.800 millones de dólares. La economía primero, para que podamos los ecuatorianos tener alguna seguridad que en lo futuro se podrá generar los incentivos que permitan generar empleo y trabajo. Lamentablemente, estos últimos días el régimen ha venido remando contra corriente. Se denunciaron 12 tratados bilaterales de inversión. Llamó mucho la atención la denuncia del tratado con Estados Unidos, porque entre la decisión de la Corte Constitucional y la decisión de la Asamblea han pasado prácticamente 7 años. Durante 7 años esperaron. ¿Por qué a última hora lo denuncian? El mensaje
es completamente desfavorable para poder atraer la inversión que el Ecuador necesita. Y en definitiva estaría presidente... perjudicando al sucesor, que es lo más extraño de todo, ¿no? Porque es el mismo partido. Todavía si el presidente hubiera sido social cristiano que lo hagan, no hubiera extrañado, ¿no? Claro, para el nuevo presidente la situación se complica porque él tendrá que renegociar estos tratados o acordar otros. Y la situación no es fácil porque la renegociación o la negociación de otros tratados no es cuestión de un día o 2 días, pasarán meses y entre tanto el Ecuador carecerá del marco jurídico que garantice las inversiones extranjeras privadas en nuestro país, particularmente de aquellos países de la Unión Europea, de Canadá, de Estados Unidos e inclusive en algunos casos de la China, porque también se denunció el Tratado Bilateral de Inversiones con China, que lleguen al país para poder generar oportunidades de empleo y de trabajo. Así es, son nuestros principales socios comerciales, los 16 tratados que se han denunciado. Ahora, respecto a la agenda legislativa, que debe ser materia de diálogo, las asambleístas de Alianza País, Doris Solís y María José Carrión, señalaron lo siguiente. Veamos. Tenemos en carpeta algunas leyes que quedan listas, la ley contra los paraísos fiscales, que es mandato de la consulta popular, es una de las prioridades, las leyes que permitan implementar ágilmente el programa de gobierno de Lenín Moreno, Casa para Todos, Plan Toda una Vida, y por supuesto un trabajo coordinado con el Ejecutivo. Código de la Salud, que también es una aspiración de todo el sector de la salud y todos los ciudadanos, y otras leyes importantes que tendrán que dar viabilidad también al aseguramiento de las personas de la tercera edad en condiciones de vulnerabilidad, leyes que apuntan también al Plan Manuel Espejo para la atención a las personas con discapacidad, la ley del emprendimiento joven y el trabajo joven. Lenín Moreno ganó la presidencia y tiene que cumplir las promesas hechas al pueblo. Eso es legítimo, necesario, pero hay un grave problema con el déficit fiscal. ¿Esa es la contraparte del diálogo para que esas ofertas se cumplan? ¿Cómo cumplir esas ofertas? Por supuesto. Adelante. Porque definitivamente la ley que anuncian del proyecto Toda una Vida, que es un proyecto sumamente interesante, pasa por contar con el dinero, con el financiamiento, porque ese proyecto supone gastar, pero para gastar hay que generar ingresos, de tal manera que habrá que esperar qué proyectos de ley envía el presidente, porque solamente él tiene iniciativa en materia legislativa cuando se trata de aumentar el gasto público, pero en las actuales circunstancias cuando no existen los ingresos suficientes, sí resulta preocupante saber de dónde se van a conseguir los recursos para gastar. El segundo debate del Código Orgánico de la Salud también es un tema importante, muy complicado, ha levantado los ánimos en el gremio de los médicos con justa razón. El de paraísos fiscales igualmente está pendiente, es una ley que tiene serias equivocaciones, yo la he observado, pero más allá de estos 3 proyectos está la Ley Orgánica de Comunicación. Hubo un compromiso por parte del presidente electo de reformar al menos temas sustanciales de la Ley Orgánica de Comunicación. Existen varios proyectos presentados por los legisladores prácticamente de oposición. En esas circunstancias, la mejor señal que podría dar el régimen de generar un ambiente de diálogo sería con la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación. Hablo de reforma porque la derogatoria, que sería lo ideal, luce imposible, pero que se reforme sustancialmente. Y el segundo Ahora, esa reforma sería para ponerla en compatibilidad con los tratados internacionales respectivos, y al respecto tenemos las sugerencias y las indicaciones precisas, precisamente de los órganos internacionales como la Comisión de Naciones Unidas y la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Sí, la Relatoría especialmente de Derechos Humanos de la Organización de la Americana ciertamente debería iluminar las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. El otro cuerpo legal que tiene que reformarse es el Código Orgánico Monetario y Financiero. Desde la Asociación de Bancos y otros espacios financieros se han hecho observaciones a este código que tiene que reformarse para que no haya ningún riesgo para la dolarización, que el dinero electrónico cumple el papel que tiene que cumplir como medio de pago, no como dinero, y que los recursos que están en el Banco Central sean debidamente administrados y destinados. Pero algo que sí es importante y llama la atención en esta nueva ola, digamos, que se vendría con la transición, es el tema Venezuela. Y sí preocupa el hecho de que más importante todavía que el tema Venezuela. El problema es
¿Qué ocurre si fracasa el diálogo? Habría que volver entonces a las calles y a la confrontación. Es un compromiso de país, pues. Sí, definitivamente. Yo creo que el oficialismo está contra la espada y la pared, no la oposición, porque más allá de que no tienen el número de votos en la Asamblea que tenían antes, se encuentra la ciudadanía que demanda cambios y la realidad que exige también un viraje para generar empleo, trabajo y oportunidades. Y para ello se necesita acuerdos, consensos mínimos, porque al final todos debemos colocarnos la camiseta del Ecuador y en mi caso también la de mi provincia, Tungurahua, para poder sacar al país adelante. Por ello habrá que esperar cómo se integra finalmente el gabinete. De los nombres que hasta ahora se han dado, uno encuentra que no están radicales, sino más bien una especie de socialdemócratas que podrían en algunos casos abrir espacios que están cerrados. Inclusive veo a representantes del sector empresarial privado en el nuevo gabinete. Es una buena señal. Y en la Asamblea veo que la tónica del oficialismo no es de confrontación. El presidente, el doctor Serrano, ha comenzado con pie derecho. No ha sido una presidencia de imposición, sino una presidencia abierta, y por ello, curiosamente, ayer para la integración de las comisiones, todos los legisladores, por unanimidad, votamos a favor del proyecto de integración de comisiones. Luis Fernando Torres, gracias por su participación y contacto directo.